Bienvenidas a todas al taller de gestión del miedo. Hoy vamos a estar hablando sobre el miedo, qué es el miedo, cómo puedo gestionarlo, cómo puedo enfrentarme a él, cómo puedo al final trabajar, ¿no? Sobre el miedo. Y vamos a estar todo el rato pues eso, hablando un poquito sobre esto. Y para ponernos un poquito en situación, quiero que pensemos qué es el miedo. Pues el miedo es una emoción. Es una de las 5 emociones básicas, que son tristeza, asco, alegría, ira y por último la emoción que nos acontece hoy en el taller, que es el miedo, que es lo que vamos a trabajar hoy. El miedo, como os decía, es una de esas 5 emociones básicas. ¿Y por qué esas 5 son las básicas y no todas las demás, que existen muchísimas emociones, como sabréis? Pues porque estas son las 5 emociones más universales que existen. Es unas emociones que hemos vivido todos y hemos experimentado todos y todas. Son emociones que incluso han experimentado los animales, porque podemos diferenciar cuando un perro, por ejemplo, tiene alegría o tristeza, incluso miedo, ¿no? Es un lenguaje muy universal. ¿Por qué? Porque simplemente por nuestra expresión facial somos capaces de reconocer cuando alguien tiene esa sensación, por ejemplo, de asco o, como decía, de rabia, ¿vale? Es una manera muy fácil de comunicarse mediante la expresión facial. Y por eso son tan universales, porque las conocemos todos y todos las hemos experimentado alguna vez. Hay muchísimas emociones, como hemos dicho, pero sí que son estas las 5 más básicas. Y el miedo está entre ellas. Por ello, el miedo tiene un componente innato. ¿Por qué? Porque viene de serie con nosotros. El miedo es algo con lo que nacemos. Y realmente vamos a ir luego viendo, porque yo cuando pregunto, ¿las emociones son positivas o negativas? Y la gente me dice, pues las positivas son alegría, las negativas pues son tristeza, asco. No, las emociones son neutras y el componente positivo o negativo que ejerza sobre mí va a depender del nivel de activación de esta emoción. Luego lo veremos más claramente, pero dependiendo del grado de emoción que tenga, va a repercutir positiva o negativamente en mí. Pero en principio son neutras. El miedo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué el ser humano viene con el miedo de serie? Muy sencillo. Porque lo necesitamos para sobrevivir. El miedo es un una manera de darnos, de decirnos, oye, alerta, atención, una de peligro, ¿no? Es una advertencia. El miedo nos advierte de que algo peligroso está ocurriendo, de una situación de alarma. Por ejemplo, ahora la habitación se prenderá fuego y entonces yo tendría esa emoción del miedo. Esa emoción que me diría, hey, tienes que escapar, huye. O, por ejemplo, imaginaos nuestro yo más ancestral, nuestros antepasados, cuando estaba, por ejemplo, cazando delante de un león, un tigre, y no hubiera tenido esa sensación de miedo, ¿no? O sea, que no hubiera sentido que ese animal le podía comer. Pues entonces hubiera sido peligroso para ese ser humano, ¿no? Que ese ser humano tenía que saber que hasta dónde podía llegar, ¿no? Que ahí había un peligro. Es importante, por lo tanto, esta emoción, porque nos va a advertir de cuando hay algo peligroso delante de nosotros. Y por lo tanto, ese grado de supervivencia que nos da al final, ¿no? Para categorizar el miedo, podremos decir que lo que estábamos diciendo, que tiene un componente innato, pero también tiene un componente aprendido. ¿Por qué? Porque hay miedos que aprendemos. Muchos de los miedos que tenemos son básicos y los compartimos todos y todas. Pero hay otros miedos que va a depender de la experiencia que nosotras hayamos tenido durante nuestra vida. Por ejemplo, el miedo a que nos agredan es un miedo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde que éramos pequeñas a que teníamos que volver con alguien a casa, no volver solas, porque nos podían agredir. Nos han enseñado que teníamos que tener miedo a que alguien nos echara algo en la copa. ¿Por qué? Porque también nos podían agredir. Al final, hay muchos miedos que hemos aprendido durante nuestra experiencia y durante nuestra educación. Y eso sí que no son innatos. Esos los hemos, como hemos dicho, aprendidos mediante la educación. El miedo puede ser real o supuesto. Existen miedos reales, que es algo que estoy viendo en este momento, se ha prendido fuego en la habitación, como estaba diciendo, o por ejemplo viene alguien de repente y entra a la habitación con un cuchillo. Entonces, eso es un miedo real, es un miedo que estoy viviendo, ¿no? Pero luego están los miedos supuestos, que es lo que yo pienso que puede pasar o cosas que yo puedo tener miedo sin que hayan ocurrido, ¿no? Entonces, estos son los miedos supuestos. Miedos que yo me, me hago mi pensamiento y mi estructuración en la cabeza y pienso, bueno, pues supuestamente esto puede pasar. Por ejemplo, tener miedo a una aglomeración. Pensar
que en una aglomeración, por ejemplo, en una manifestación o en un concierto, puedo pensar, ostras, tengo miedo de ir porque me voy a sentir agobiada, no voy a poder respirar, me va a dar un ataque de ansiedad. Esos serían miedos supuestos, ¿no? Que aún no han pasado y yo lo estoy suponiendo. Otra diferencia de los miedos sería pues que los miedos pueden aparecer de una respuesta interna o una respuesta externa. ¿Qué quiere decir? Interno sería algo que viene dentro de mí y externo obviamente algo que hay fuera en el medio. Y por último, diferenciarlos en que son respuestas anticipatorias. Al final, el miedo es una sensación, una emoción que se anticipa a ese peligro, ¿no? A esa sensación, es una sensación de que hay algo que no va bien, ¿no? De ese peligro. Ahora quiero que hagamos un ejercicio todas y que pensemos, si tenemos boli y papel, que pensemos en todos los miedos que tenemos. Vamos a diferenciarlos, por ejemplo, en familia, amigos. ¿Qué miedos se nos ocurre que podemos tener en relación con nuestros familiares o con nuestros amigos? Se me ocurre, por ejemplo, cada una tendréis miedos diferentes porque, como os digo, depende de la experiencia de cada una que hemos tenido. Pero no sé, por daros algún ejemplo, pues la enfermedad de gente que queremos o el sufrimiento o decepcionar, ¿vale? Cada una tendréis. Me gustaría que cogierais el folio y escribierais todos los que os ocurran de miedos que tengáis hacia vuestra familia y amigos. Quiero que también hagamos una reflexión y en otra columna pongamos los miedos que tengamos acerca de nuestros iguales, por ejemplo, pues de ser humano, entre seres humanos. ¿Qué miedos os ocurren? ¿Qué miedos tenéis acerca de otros seres humanos? Puede ser, por ejemplo, la agresión o otro que se os ocurra. Por ejemplo, hagamos otra columna que sean miedos que tengamos, por ejemplo, hacia la humanidad. La humanidad, por ejemplo, como que, pues por ejemplo, lo del coronavirus sería, por ejemplo, uno, o podría ser también, por ejemplo, el cambio climático o lo que se os ocurra, ¿vale? Quiero que pongáis también ahí, os toméis un tiempo para escribir los miedos que se os ocurran sobre ese ámbito. Y por último también otra última columna donde pongáis miedos del trabajo, estudios, pues, por ejemplo, no conseguir esos estudios que os habéis propuesto o ese trabajo que al final os despidan, no sé, lo que os ocurra. Cada una tendréis miedos diferentes como os he dicho antes, así que está genial que todo lo que os vaya ocurriendo podéis ir rellenándolo. Y ahora, después de tener todas esas columnas llenas, quiero que penséis en un miedo que sea como vuestro miedo, vuestro mayor miedo, el miedo más grande que tenéis. Es el miedo que os perturba, pues que lo tenéis ahí, ¿no? Y quiero que lo tengáis en la mente o que lo escribáis en un folio porque luego iremos hablando sobre ese miedo. Y ahora vamos a pasar un poco a cómo reacciona mi organismo con el miedo, para que vayamos viendo, pues eso, lo que decíamos antes, qué tiene de positivo el miedo y qué tiene de negativo. Pues el miedo lo que va a hacer biológicamente en mi cuerpo va a ser que va a aumentar mi tasa cardíaca. ¿Y eso qué va a conseguir? Pues que me va a mantener activo, que el corazón va a enviar mucho más oxígeno a, pues a mi cuerpo, ¿no? Y esto, pues eso, va a estar que esté en tensión, que esté pues, preparada, ¿no? Para ese miedo, ese peligro que puede haber. ¿Qué más va a pasar? Pues que va a aumentar mi presión arterial, que va a aumentar mi coagulación en sangre. ¿Sabéis para qué? Pues por si acaso voy a tener un corte, voy a sangrar, entonces va a ser que mi sangre va a estar más coagulada para esa amenaza, para ese peligro. O sea que el miedo me está ayudando. ¿Qué va a pasar también? Pues que la sangre va a fluir a los órganos mayores, como los brazos, como las piernas, ¿vale? Para poder huir y correr y escapar. ¿Qué más va a pasar? Pues que también va a fluir más sangre a mi cerebro. ¿Para qué? Pues para tomar buenas decisiones en ese momento de peligro, ¿no? De amenaza. Y además mis pupilas pues se van a hacer mucho más grandes. ¿Y esto qué va a pasar? Se van a dilatar. ¿Para qué? Pues va a mejorar mi visión, ¿no? Entonces esto lo que va a ser al final va a ser que va a conseguir que esta poción sea muy adaptativa, ¿no? O sea, que al final me está dando muchas posibilidades de poder escapar de ese peligro y al final pues eso, ¿no? De poder huir de una situación de amenaza. Entonces el miedo tiene muchas cosas buenas. Pero, ¿qué otras cosas puede pasar que no sean tan buenas? Pues lo que os decía, cuando mi nivel de activación de la emoción es tan alto, vienen las consecuencias negativas. En este caso del miedo, pues ese aumento del ritmo cardíaco cuando es muy, 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 muy elevado, ¿qué va a causar al final? Pues me va a causar una taquicardia. Esa respiración que ha aumentado, que va a aumentar muchísimo, 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 muchísimo más, que va a lograr una hiperventilación, que incluso me puede llevar al desmayo o a un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Qué más va a pasar?
que la tensión muscular va a aumentar en tal medida que al final lo que voy a conseguir es un bloqueo. Entonces sí que la hemos liado, porque entonces ya no puedo ir. Como me quede bloqueada delante de una persona que me quiera agredir, pues me voy a quedar bloqueada y no me beneficia nada eso, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la cuestión es que sí que tengo que sentir la emoción, sí que tengo que sentir el miedo, porque estamos hablando del miedo, pero cualquier otra de las emociones que existen. La tengo que sentir, pero la tengo que sentir controlándola yo. El problema es cuando esa emoción eh, me supera a mi cognición al final. Existe una ventana de activación, ¿vale? Que es como, sería como una ventana así, a ver si ahora os puedo poner el dibujo para que se vea bien, y ahí fluctúan nuestras emociones, ¿vale? Pues va fluctuando todo tipo de emociones en un nivel óptimo, adaptativo, que sería pues lo que os he comentado, por ejemplo, en este caso del miedo, todas las cosas positivas que nos puede aportar. ¿Qué pasa cuando esa emoción es tan grande que se sale de esta ventana de activación, de trabajo óptimo? Pues va a ocurrir pues esto, que la emoción me ha superado cognitivamente. Entonces es cuando va a ocurrir estas cosas negativas. Con cada emoción existe unas cosas más positivas y negativas. En este caso, como estamos hablando del miedo, pues va a pasar eso, ¿no? Entonces, al final lo que hay que lograr es eso, tener a mi emoción controlada en estos rangos que son los rangos óptimos, que son los rangos óptimos para que mi emoción actúe positivamente, ¿no? Pues por eso os decía al principio que no existen ni emociones positivas ni negativas. Un poco depende de mí, ¿no? De mi manejo de la emoción. Y entonces, ¿para qué pensamos que sirve el miedo? Quiero que reflexionéis todas desde vuestra casa. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Ha habido veces que he tenido miedo y al final no era tanto como pensaba? No era tan grave la situación. A veces que no he hecho algo por tener miedo, o sea, he dejado de hacer cosas por tener miedo. Probablemente la respuesta sea que sí, ¿no? Todas seguro que hemos dejado de hacer cosas por tener miedo. Simplemente el miedo, por ejemplo, de volvernos sola a casa, pues a lo mejor habéis dejado de ir a alguna fiesta o a algún sitio simplemente por el hecho de pensar, ostras, luego me tengo que volver sola, pues casi que prefiero no ir, ¿no? Al final, el miedo lo que va a hacer es condicionarnos, va a otorgarnos una vulnerabilidad, un nivel de ansiedad, una inseguridad y pensamientos muy negativos, ¿no? Lo que ocurre aquí es que nuestra mente muchas veces distorsiona un poco la realidad y le añade como mucha fantasía, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que de algo muy pequeño, algo pequeño que puede ser un miedo pues que tenemos que tener porque el miedo es positivo, como os he dicho, pues vamos decorando alrededor un montón de cosas que al final lo que hace pues es que no me va a beneficiar tanto, ¿no? Ese miedo que tengo que tener, por ejemplo, tener esa precaución de pues que tengo que tener miedo de volverme a casa sola, pues si alguien me agrede, porque supuestamente puede ocurrir eso, ¿no? Que alguien me ataque o pues es un miedo que está bien para estar como alerta, pero es un miedo que no me tiene que dejar no me tiene que paralizar, no tiene que hacer que deje de hacer cosas, ¿no? Que yo quiero hacer. Entonces, un poco esa es la situación. De todas maneras, del 70-80% de agresiones que las mujeres vamos a sufrir, no van a ser tras de una esquina y yendo por la calle. Por desgracia, van a ser de gente de nuestro entorno, familiares, compañeros de trabajo, parejas. Entonces, quiero decir, al final, este miedo pues tiene un montón de cosas que hemos ido aprendiendo y que nos han ido diciendo sobre este miedo en concreto, por ejemplo, que estoy hablando de este, pero como ese, los demás pues igual. Quiero que pensemos en esas consecuencias, ¿no? En las consecuencias que puede tener el miedo. Pues el miedo tiene muchísimas consecuencias. Tiene consecuencias psicológicas, tiene consecuencias físicas y tiene consecuencias sociales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, psicológicas. Un miedo que es tan grande, estamos hablando siempre de los miedos estos que me están impidiendo hacer cosas o que me dan ansiedad, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues psicológicamente que puede haber una depresión, puede haber síntomas de ansiedad, puede haber una baja autoestima, puede haber culpabilidad, puede haber vulnerabilidad, ¿vale? Y fragilidad, puede haber muchísimas más cosas más. Estos son algunos ejemplos. ¿Qué más consecuencias físicas puedo tener? Pues físicas, un montón también. Un malestar físico general.
dolor de estómago, dolor de cabeza, trastornos menstruales, trastornos del sueño, que va a repercutir también psicológicamente, ¿vale? El sueño es una cosa que enseguida se trastoca cuando tenemos ahí pensamientos o angustia, ¿no? Socialmente, ¿qué consecuencias tiene estas sensaciones de miedo, estas emociones del miedo fuera de nuestro control? Pues tiene aislamiento, voy a dejar de ir a sitios por este miedo que tengo, voy a ser más pasivo, voy a tener un control social, porque al final este miedo que puedo sentir puede controlar a dónde puedo ir o qué cosas hacer o qué cosas no hacer, porque depende de lo que me dé miedo y lo que no. Puede modificar incluso mis relaciones, ¿vale? Sociales. Y, por supuesto, desmotivación. Al final, esto es un poco, ¿no? Que existen millones de consecuencias que pueden tener el miedo y un poco el mensaje que quiero lanzar hoy es que al final lo que tenemos que hacer es sentir esa emoción del miedo, porque hay que sentirla, pero pararnos, entenderla y gestionarla, ¿vale? Para que no se vuelva en una cosa desadaptativa, en algo que me repercuta a mí negativamente. Quiero que volvamos al ejercicio anterior que hemos hecho, habíamos nombrado un miedo, ¿vale? Todas os habíais quedado con un miedo que teníais, un miedo así importante, lo habíais escrito o lo habíais pensado. Pues ahora quiero que penséis dónde sentís ese miedo, en qué parte de vuestro cuerpo, porque sí que es verdad que cada uno el miedo lo siente de una manera, ¿vale? Hay gente que siente pues ese dolor de estómago que tiene ahí incluso trastornos intestinales, ¿vale? Por ese miedo. Hay gente que siente una presión como más en el pecho, ¿no? Una sensación de ahogo, de no poder respirar. Hay gente que siente este nudo en la garganta, como que cuesta incluso tragar. Hay gente que siente un dolor de cabeza brutal cuando tiene esa sensación de miedo, ¿no? Esa intensidad de miedo. O incluso puede ser paralizar, ¿no? O temblor, ¿no? O flojedad de las piernas, ¿vale? Cada una sentiréis ese miedo, incluso depende del miedo, lo sentiréis de una manera. Quiero que penséis en cómo sentís ese miedo, cómo lo sentís y dónde lo sentís. Y quiero que seáis conscientes de eso, de qué respuesta fisiológica está generando ese miedo en vuestro cuerpo. Y ahora sí, continuamos. ¿Qué respuestas pueden aparecer tras un miedo? Pues existen tres respuestas. Las respuestas son evitación, huir o afrontación. Estas son las tres respuestas que puedo tener ante una situación de miedo. Puedo evitar ese miedo. ¿Cómo evito ese miedo? Pues no yendo, por ejemplo, a mí me dan miedo las aglomeraciones, recuperando el ejemplo que he puesto al principio, y no voy a ir, por ejemplo, a un concierto. ¿Por qué? Porque me da miedo, pues eso, la sensación de sentirme muy presionada, de mucha gente, de no poder salir, y voy a evitar no yendo directamente. ¿Qué sería huir? Pues huir de ese miedo sería, pues, voy hasta ese concierto, pero luego estoy allí, me está generando ansiedad y cojo y me voy, ¿vale? Al final no estoy afrontando ese miedo porque he huido. Y afrontarlo obviamente es pues sentir ese miedo, estar ahí y al final pues gestionarlo de la mejor manera posible. Obviamente en el caso de los miedos reales, por ejemplo un incendio, no sé, un tigre como ponía al principio o cualquier ejemplo que se os ocurra de o por ejemplo una agresión, ¿vale? Huir sí que es la respuesta correcta, ¿vale? De ese miedo, los miedos reales sí que tenemos que huir de ellos, ¿no? Porque nos están avisando de eso, ¿no? Nuestro cerebro. El problema que existe es que nuestro cerebro, cuando siente la emoción del miedo, no reconoce si ese miedo es real o no. Entonces las respuestas fisiológicas que voy a tener van a ser las mismas, sea el miedo real o no lo sea. Entonces lo que estamos haciendo aquí es un poco trabajar esos miedos que no son reales, que los he aprendido y que puedo superarlos, ¿no? En este caso, por eso digo que huir sería pues como que se aceptaría, ¿no? Que sería una respuesta pues buena, válida. Quiero que pensemos que qué dos herramientas tenemos para afrontar un miedo. Una primera herramienta sería nuestro cuerpo, ¿vale? Una respuesta fisiológica, que sería la respiración. Algo tan básico como eso. Porque imaginaros una situación de mucha tensión, unas pulsaciones muy altas. Simplemente respirando, tranquila, de manera profunda, relajada, voy a conseguir estabilizarme. Puede que me cueste un rato. Bueno, estoy unos minutos, me dedico unos minutos a relajar mi cuerpo, a mantener una estabilidad
de respiración, una respiración pausada y tranquila, no una hiperventilación de, ¿vale? Eso no. Yo lo que quiero es que llenemos bien los pulmones, que llenemos todo el diafragma, que esa respiración sea real y consciente, ¿no? Que al final sea una respiración tranquila. Y un poco eso, es súper importante, parece algo súper básico, pero al final las cosas más básicas son las que más funcionan muchas veces. Entonces, esto es importante, que intentemos regular nuestra respiración. Y la segunda herramienta que tendríamos, sin duda, sería nuestra cognición, que tiene un poder brutal, un poder grandioso. Nuestros pensamientos. Por ejemplo, pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar ante ese miedo? ¿Vale? Y escribirlo. Está muy bien cuando los miedos, las emociones las explicamos, los pensamientos los contamos. Es como que queda como más real, ¿no? Nuestro pensamiento puede ir muy rápido, porque el pensamiento tiene una velocidad brutal, pero sí que es verdad que si pensamos el pensamiento, lo estamos hablando, al hablar, el pensamiento no puede ir igual de rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy haciendo más consciente las cosas que voy contando, ¿no? Esos miedos que estoy diciendo, como que los tengo más conscientes. Pues igual pasa cuando los escribo. Cuando los escribo, soy más consciente de ese miedo y entonces puedo valorar qué es lo peor que me puede pasar. También puedo reflexionar sobre cuál es el motivo real de mi miedo, por qué tengo ese miedo, qué es lo que está pasando, qué pasa para que yo tenga ese miedo ahí. Y algo muy importante y muy fácil es distinguir entre posible y probable. Yo pongo el ejemplo súper básico y muy sencillo de pensar. Cuando voy andando por la calle es posible que me caiga no sé, un jarrón o una maceta en la cabeza. Bueno, puede ser posible, pero es probable, no. Quiero decir que hay muchísimas cosas posibles y muchísimos miedos posibles, pero hay que valorar lo probable que es ese miedo, ¿vale? Si es 100% real, si es un miedo que tengo que tener ahí, o si sencillamente lo único que está haciendo es, pues, haciéndome sentir mal y no me está sirviendo para nada. Pues tengo que pensar también cuántas veces he sentido un miedo y al final lo he afrontado y no era para tanto. Esto pasa mucho con el miedo, por ejemplo, en hablar en público. Cuando hablo en público, siento un miedo atroz a estar hablando delante de las personas, pero al final, cuando lo he hecho varias veces, pues me acostumbro y al final pierdo ese miedo. Incluso pasa que al principio, no sé, alguna exposición de un trabajo o alguna charla que tengáis que dar delante de gente, pues pasa mucho que al principio es como que estás más, que te cuesta, ¿no? Pero luego parece que va todo rodado. Pues eso también pasa, pues que al principio el miedo que tenías al final no era tan grave como pensábamos, ¿no? ¿Y qué suelo hacer cuando tengo ese miedo? Pensad en qué herramientas utilizáis vosotras. ¿Qué es lo que hacéis cuando tenéis ese miedo? ¿Lo dejáis ahí, lo apartáis, lo afrontáis, lo analizáis escribiendo pros, contras, pensamientos? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Vale? Quiero que penséis en qué patrón seguís vosotras para afrontar vuestros miedos. Quiero que pensemos que nosotros tenemos como, y voy a intentar también ponernos ese dibujo ahora también, que pensemos en que tenemos una zona de confort, ¿vale? Que sería una zona así pequeñita, que estamos súper bien y estamos súper tranquilos en esa zona, pero para pasar a la zona de aprendizajes o de éxitos, hay que atravesar la zona del miedo. Hay que pasar de la zona de confort, hay que dar un pasito y entrar en la zona del miedo, que cuesta muchísimo pasar a esa otra parte, pero cuando pasamos de la zona del miedo, enseguida entramos en otra zona que es la del aprendizaje, que es donde aprendemos. Y después de esa, la última fase, que es la de los éxitos o fracasos, porque siempre no va a ser un éxito, puede que sean fracasos. Pero quiero decir, si no salimos de esa zona de confort que tenemos, al final no vamos a lograr el éxito, porque nos vamos a quedar en la zona cómoda. Quiero que ya vayamos pensando, por ejemplo, qué afrontamientos, ¿vale? Para ir terminando, podemos tener con ese miedo que tenemos. Pues hay muchísimas cosas, muchísimas maneras de afrontar ese miedo. Primero, por ejemplo, informándome. Cuando, por ejemplo, me da miedo un diagnóstico o algo tipo una enfermedad, ¿vale? Pues lo que va a pasar es que si me informo, si entiendo lo que me está dando miedo y me informo de ello, pues al final lo que va a pasar es que me genere tranquilidad, ¿no? Informarme de las cosas que me asustan,
me va a dar cuanto más información tenga, mejor voy a poder valorar si ese miedo es real o no lo era tanto. Que compartirlo. Lo que os he dicho antes de hablar, nuestros miedos, aparte de que los voy a hacer más conscientes, además se van a hacer más pequeños. Porque parece que cuando una cosa es así de grande o algo nos está causando malestar, al final cuando lo compartimos, parece como que se hace más en trocitos, ¿no? Como más digerible. Y ese miedo que tenemos, muchísimas más personas lo tenemos. Hay muchísima gente que tiene también esos miedos. Son miedos compartimos, dos, que muchos sufrimos y está bien saber cuando estamos, pues que ese miedo que tenemos no estamos solas, ¿no? Que hay muchísima. Pues como os estaba diciendo un poco, es eso, que al final cuando compartes algo que te preocupa o algún miedo que tienes, pues parece que esto que era tan grande se va haciendo al final muy pequeño, ¿no? Porque al final compartir es muy importante para eso, para que las cosas pues se quiten importancia, ¿no? Y con los miedos pasa un poco lo mismo. Además, pues, por supuesto, como os decía antes, distinguir entre posible y probable es muy importante porque hay muchísimas cosas que son posibles, pero realmente muchísimas más que no son probables. Entonces con el miedo es un poco lo mismo. Hay miedos que tenemos que tener que son porque son posibles, pero tenemos que quitarle ese nivel de activación porque no son tan probables, ¿no? que ocurran. También un poco con lo que pasa como con en un efecto túnel, ¿no? Que al final solo vemos lo malo o lo negativo y tenemos que ver pues otras soluciones, ¿no? Al levantar la cabeza y ver qué cosas hay alrededor. Es un poco como con la sobregeneralización, que es un poco cuando algo que es real le hemos puesto un montón de cosas que tampoco son tan reales, ¿no? Y, y estos son los pensamientos catastróficos que se comienzan mucho con easy, 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 que al final nos ponemos la cabeza con un bombo de pensamientos y realmente han aparecido de algo que ha sido real, pero le hemos puesto muchísimas más cosas por encima que no lo eran, ¿no? Que no eran tan reales. Al final lo que tenemos que hacer es aceptar ese miedo que tengamos y conocernos a nosotras mismas, porque somos las que mejores vamos a saber cómo gestionar nuestros miedos. Hoy se ha dado un montón de herramientas que podéis usar, pero al final a unas os irán mejor que otras, incluso otras las adaptaréis, o incluso otras que no os he comentado, pues para vosotras os va mejor y las añadiréis. Está genial, porque al final no nos conocemos nadie más como una misma, ¿no? Entonces es vosotras las que tenéis que ver al final cómo reaccionáis, cómo vais a poder gestionar ese miedo, cómo vais a poder afrontarlo y enfrentaros a él. Entonces al final es aceptar, ¿no? Aceptar ese miedo y ver qué herramientas tengo yo. Por supuesto también entrenar en cómo afrontar esos miedos, cómo enfrentarme a ellos, un poco con todas las herramientas que hemos estado hablando durante el taller, pues ponerlas en práctica y entrenarlas porque obviamente no va a ser una cosa de 0 a 100, no vamos a conseguir superar esos miedos que tenemos la primera vez, a lo mejor no lo superamos hasta la quinta que lo pongamos en práctica, pero al final es eso, es entrenarnos y practicar e intentar pues poner soluciones, ¿no? a esas cosas que me están haciendo sentir mal de ese miedo. Pedir ayuda, ¿vale? Cuando ese miedo nos está sobrepasando, es un miedo tan grande que no soy capaz de terminar de gestionarlo yo misma. Pues está genial también pedir ayuda, que para eso están los profesionales, estamos los profesionales de la salud mental pues para eso, ¿no? Para poder recurrir a ellos cuando algo no está yendo del todo bien o algo me está agobiando en exceso. Está genial y debería ser una conducta súper normalizada, igual que la tenemos para ir al médico, pues para venir a los psicólogos, pues debería de ser igual al final. Eh, un poco también valorar cuál es el riesgo real, ¿no? de este miedo, para saber si hay un riesgo real ahí. Y un poco también, pues, darle un poco de humor, ¿no? El humor es necesario para todo, es tomar las cosas con humor, con broma, está bien darle esa pizca de gracia a las cosas, porque al final, cuando hay algo negativo en nosotros y le ponemos un poquito de toque de humor, pues parece como que las cosas se hacen más pequeñas, ¿no? Que no está mal reírnos a veces de nosotros mismos y de decir, ostras, pues mira, este miedo que tengo pues soy así, pero lo tengo y ya está. Y reírme de ese miedo está bien, ¿no? Es una cosa pues que no pasa nada. Y por último, entonces os quería proponer que una vez hemos definido nuestro miedo, una vez hemos
valorado en qué zona de mi cuerpo fisiológicamente, cómo lo manifiesto y dónde lo reconozco, en qué zona de mi cuerpo, pues estaría genial que también escribiéramos qué herramientas voy a utilizar para gestionar este miedo, ¿no? Al final, el final del taller llega y es un poco eso, ¿qué voy a hacer con mi miedo? Hemos aprendido durante toda la sesión de hoy eh, qué pasa con el miedo, lo positivo que tiene el miedo y lo negativo que tiene el miedo, qué herramientas tengo tanto fisiológicas como cognitivas para poder enfrentarme a ese miedo y por supuesto al final, pues qué cosas puedo hacer, ¿no? Estaría genial que hicierais una lista y nombrarais pues todas las cosas que se os ocurren que podríais hacer para enfrentaros a ese miedo. Eh, Al final este es el trabajo final, haber definido un miedo, haber decidido dónde nos localizamos y por último decidir cómo lo vamos a gestionar. Y ahora sí, llegamos un poco al final del taller. Espero que haya sido una experiencia agradable para vosotros, que os haya servido de algo. Y nada, un saludo muy grande y espero que nada, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Gracias.